Bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos vamos a sumergir en una de las historias de origen, pues, más determinantes para la cultura occidental, el libro del Éxodo. Sí. Una historia que, bueno, todo el mundo cree conocer, ¿no? Las plagas, el mar abriéndose. Claro, lo básico. Pero cuando te metes a fondo, te das cuenta de que esa es solo la primera mitad. Exacto. La segunda parte es, para mí, mucho más compleja y, la verdad, más interesante. Trata de lo que pasa después de la liberación. Justo a eso vamos. Nuestra idea es como desempacar esta narrativa en sus dos grandes actos. Ajá. Primero, esta espectacular fuga de Egipto, y segundo, este intento dificilísimo de forjar una nación en medio del desierto. Y en el fondo de todo hay una pregunta que lo mueve todo, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que una presencia divina, pura, santa, pueda convivir en medio de un pueblo Pues sí, tan imperfecto y rebelde como somos los humanos? es la pregunta clave. Para entenderla hay que retroceder un poquito. ¿Cómo es que los israelitas terminaron en Egipto? Claro, el libro anterior, Génesis, nos cuenta que la familia de Jacob, que eran apenas unas 70 personas, llegaron buscando refugio de una hambruna. Y fueron bienvenidos. Sí, porque uno de ellos, José, era prácticamente el primer ministro de Egipto. Pero claro, la historia da un salto de 400 años. Es muchísimo tiempo. Para cuando empieza el Éxodo, José es una figura, pues, olvidada. Los israelitas han crecido exponencialmente y el nuevo faraón ya no los ve como invitados. No, ahora son una amenaza. Exacto, una amenaza demográfica y un problema de seguridad nacional. Y aquí es donde la historia da un giro, muy oscuro. El texto que analizamos hace mucho hincapié en una frase, ¿Cuál? que los israelitas fueron fecundos, se multiplicaron y llenaron la tierra. Y esa frase me sonó muy familiar. Y debería. Es un eco intencional, casi palabra por palabra, de la bendición que Dios le da a la humanidad al inicio de Génesis. En el jardín del Edén. Justo ahí. La idea es que la familia de Abraham, los israelitas, son el vehículo a través del cual Dios quiere restaurar esa bendición perdida. Pero al faraón esta bendición, pues, le parece una amenaza. Totalmente. Él ve este crecimiento explosivo y dice, no, esto es un peligro. Así que decide oponerse directamente a esta bendición de Dios. Primero, los esclaviza. Con una brutalidad sistemática. Sí, los obliga a construir sus ciudades. Y cuando eso no funciona, cuando ve que siguen creciendo, Toma una medida todavía más terrible. mucho más, ordena que todos los niños varones recién nacidos sean arrojados al río Nilo. El material lo describe como el peor villano de la Biblia hasta ese momento. Es que tuerce la moralidad a su antojo. Pero justo en esa oscuridad, la narrativa mete una ironía espectacular. Dios usa el propio plan genocida del faraón en su contra. ¿Cómo? Una madre israelita, para salvar a su hijo, lo pone en una canasta y la deja en el Nilo. ¿Y quién crees que encuentra al bebé? La propia hija del faraón. Exacto. O sea, el futuro libertador de Israel es salvado por el decreto de muerte del faraón y criado en el corazón del poder enemigo. Ese niño es Moisés. ¡Qué locura! Pasan los años y, bueno, conocemos la historia. Moisés huye al desierto y ahí tiene el encuentro con la zarza ardiente. Donde Dios lo llama y le da la misión. Regresa, enfréntate al faraón y libera a mi pueblo. Y aquí llegamos a una de las frases más polémicas de todo el libro, yo creo. Dios le advierte a Moisés que él mismo endurecerá el corazón de Faraón. Uf, ¿sí? Suena casi a trampa, ¿no? Como si Faraón no tuviera ninguna oportunidad real de ceder. Es una objeción súper válida y el texto parece anticiparla. Lo fascinante es ver cómo lo desarrolla. Fíjate en el patrón. A ver, Durante las primeras 5 plagas, la Biblia dice explícitamente que el corazón de Faraón se endureció o que Faraón endureció su propio corazón. o sea, la responsabilidad es de él. Totalmente. Se le dan muchísimas oportunidades. Cada plaga es una advertencia. Y después de cada una, Moisés le ofrece una salida. ¿Y él se niega? Una y otra vez. Por voluntad propia. Es solo después de la 5ª plaga, cuando ya está atrincherado en su maldad, que el lenguaje cambia. Ah, ok.
La interpretación que se ofrece es que no le quita el libre albedrío, sino que más bien como que confirma una decisión que Faraón ya había tomado. Esa es la idea. Como si su maldad hubiera llegado a un punto de no retorno. Y en ese momento, Dios toma esa terquedad y la incorpora a su propio plan, Usa la resistencia del Faraón en su contra. para mostrar su poder y llevarlo a su propia destrucción. La confrontación llega al clímax con la 10ª plaga, la muerte de los primogénitos. Es una justicia terrible, pero poética. Muy fuerte, ¿no? El mismo faraón que ordenó matar a los hijos de Israel, ahora ve morir al suyo. Pero a diferencia de Faraón, Dios ofrece una vía de escape. La Pascua, exacto. Se les dice a los israelitas que sacrifiquen un cordero y marquen sus puertas con la sangre. Cuando el juicio de Dios pasara, al ver la sangre, pasaría de largo esa casa. Y este acto se convierte en la fiesta fundacional de Israel, un recordatorio anual de la justicia, sí, pero también de la misericordia de Dios. Después de esta catástrofe, Faraón por fin los deja ir. Pero, Pero el orgullo es más grande. claro, apenas se van los israelitas, cambia de parecer, junta su ejército de élite y los persigue hasta acorralarlos contra el mar. La escena icónica, atrapados entre el ejército más poderoso del mundo y un mar. Y entonces, bueno, sucede el milagro. Moisés extiende su vara, las aguas se dividen, cruzan en tierra seca. Y el ejército egipcio es destruido. La sección termina con la primera canción de alabanza de la Biblia, el Cántico del Mar. Es el punto más alto, un momento de euforia total. Y justo ahí, cuando crees que ya viene el «y vivieron felices para siempre», la narrativa da un giro de 180 grados. Totalmente. Están en el desierto, libres, y de repente se quejan. Y no es una queja menor. Se quejan de la falta de agua, luego de la comida, y aquí viene lo increíble. Llegan a decir que estaban mejor en Egipto, ¿Cómo? que al menos allí tenían ollas de carne y pan hasta saciarse. Añoran la esclavitud. Espera, eso es psicológicamente brutal. De verdad preferían la seguridad de la esclavitud a la incertidumbre de la libertad. El texto nos obliga a pensarlo. Parece que lo que querían no era tanto la libertad, sino quizá un opresor un poco más benévolo. Y esto nos deja con una pregunta muy incómodo. Que prepara la segunda parte del libro. Exacto. ¿Es posible que el corazón de Israel sea en el fondo tan duro como el del faraón? ¡Qué pregunta! Así que están libres. Acaban de vencer al ejército más poderoso del mundo. Uno pensaría que la historia termina ahí. Para nada. De hecho, la parte más complicada apenas comienza. Ahora que son libres, la pregunta es, ¿libres para qué? Y la respuesta llega 3 meses después, al pie de una montaña en medio de la nada. El monte Sinaí. Y aquí la historia cambia de ritmo por completo. Dios invita a Israel a una relación de pacto. Como un tratado formal. Correcto. Y la propuesta que les hace es fascinante. Les dice, si obedecen mi pacto, serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Un reino de sacerdotes. ¿Qué significa eso? ¿No iban a ser todos sacerdotes literalmente, o sí? No, es una metáfora muy poderosa. En el mundo antiguo, un sacerdote era un representante entre los dioses y la gente. Un intermediario. Justo. Ser un reino de sacerdotes significaba que la nación entera de Israel iba a ser la representante de Dios ante el resto de las naciones. O sea, su forma de vivir, de hacer justicia, debía ser un ejemplo para que el mundo viera cómo es Dios realmente. Justamente. Y el pueblo, al escuchar esto, responde con un entusiasmo unánime. Todo lo que el Señor ha dicho, haremos. Aceptan el pacto. Y entonces, en medio de una escena espectacular, con truenos y relámpagos, Dios le entrega a Moisés los términos de ese pacto, empezando por los 10 mandamientos. Que son como los 10 principios básicos, ¿no? 4 sobre la relación con Dios, 6 sobre la relación entre ellos. Y luego muchas leyes más específicas. Sí, sobre justicia civil, cuidado de los pobres, todo eso. Pero después de las leyes, Dios da un paso todavía más radical. ¿Aún más? Le dice a Moisés que quiere que su propia presencia santa y gloriosa venga a vivir justo en medio de ellos. ¡Wow! Eso es monumental. Si pensamos que desde el Edén se había perdido ese acceso directo a la presencia divina. Totalmente. Es un acto de intimidad sin precedentes.
Y para que esa presencia pueda habitar entre ellos, le da a Moisés unos planos arquitectónicos increíblemente detallados Para el tabernáculo. para construir una tienda sagrada, el tabernáculo, con su patio, su tienda central y una habitación interior, el lugar santísimo. Ujú. Y el texto dedica capítulos enteros a esto. Y cada detalle está cargado de simbolismo. Hay grabados de ángeles, de árboles, flores. Todo el diseño es un eco del jardín del Edén. La idea es que funcione como una especie de Edén portátil. Exacto, un espacio donde el cielo y la tierra se unen y Dios y la humanidad pueden volver a vivir juntos. Suena como el plan perfecto. Pero aquí es donde ocurre el desastre. Siempre hay un pero, ¿no? Mientras Moisés está arriba en la montaña, recibiendo estos planos divinos durante 40 días, abajo el pueblo se impacienta. Y bueno, es una traición devastadora. Pierden la fe y le exigen a Aarón que les haga un Dios que puedan ver. Y Aarón cede, y les construye un becerro de oro. Un ídolo. Imagínate la escena. Están literalmente al pie de la montaña, con la presencia visible de Dios sobre la cima, y rompen los 2 primeros mandamientos que acababan de aceptar. ¡Qué fuerte! No tendrás otros dioses y no te harás ídolos. Es el punto más bajo. La traición es tan grave que Dios, en su ira, le dice a Moisés que va a aniquilar al pueblo y a empezar de nuevo solo con él. Pero aquí vemos a Moisés en un rol completamente nuevo, el de intercesor. Y no baja a castigar, sino que se pone en medio para defenderlos. Y el argumento que usa es brillante. A ver, cuéntame. No le pide a Dios que los perdone porque son buena gente. Sabe que no lo son. En cambio, apela al propio carácter de Dios. ¿Cómo? Le dice, primero, si los destruyes, estarías rompiendo la promesa que le hiciste a Abraham. Y segundo, ¿qué van a decir las otras naciones? Van a pensar que los sacaste de Egipto solo para matarlos en el desierto. Exacto. Le dice, básicamente, tu reputación está en juego. ¿Y funciona? Dios cede. Sí, perdona a la nación. Y justo después de este incidente, Dios se revela a Moisés de una forma aún más profunda. Le describe su propio carácter. Con una frase que se va a repetir por toda la Biblia. El Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y grande en amor y fidelidad, pero que de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Esa frase es la tensión que mueve toda la historia, ¿no? Misericordia inmensa por un lado. Y por otro, una justicia que no puede simplemente ignorar el mal. Es la paradoja central. Después de esto se renueva el pacto. Se construye el tabernáculo. Y llegamos al último capítulo del libro. El tabernáculo está terminado, es una obra de arte, todo está listo. Y entonces, la gloriosa nube de la presencia de Dios desciende del Sinaí y llena la tienda. La esperanza está en su punto más alto. Parece que por fin se ha logrado el objetivo. Moisés, su líder, se dirige a la entrada del tabernáculo para entrar. Y no puede. No puede entrar. Simplemente no puede. La gloria y la santidad de Dios son tan intensas que le impiden el paso. Y con esa imagen, con Moisés fuera, sin poder entrar, Termina el libro. Punto final. es un final increíblemente abrupto. Un cliffhanger en toda regla. Elo tiene una lógica narrativa demoledora, ¿verdad? El pecado del becerro de oro dañó la relación de una forma mucho más profunda de lo que pensaban. El libro empieza con una pregunta. ¿Cómo va a liberar Dios a su pueblo del faraón? Pero termina planteando una pregunta mucho más difícil. La amenaza externa fue vencida. El problema ahora es la amenaza interna. El propio pecado de Israel. Exacto. Su propio pecado se ha convertido en la barrera que les impide estar con Dios. El problema son ellos mismos. Así que el éxodo que asociamos con la mayor historia de liberación termina con un problema sin resolver. Exactamente. La pregunta que queda flotando es, ¿cómo va a solucionar Dios este conflicto? ¿Cómo va a reconciliar su santidad con la corrupción de un pueblo al que ama? ¿Cómo es posible que vivan juntos? Es la pregunta fundamental. El libro del Éxodo establece un problema que él mismo no resuelve y deja la puerta abierta para los siguientes libros. Y quizás, para una reflexión final, podríamos quedarnos con esto. A ver, La historia sugiere que la liberación de la opresión externa, por espectacular que sea, es solo la primera mitad del viaje. y que la batalla verdaderamente difícil,
la que define el futuro, parece ser la que se libra contra la propia corrupción interna. El libro nos deja preguntándonos cuál es en realidad el mayor obstáculo para la verdadera libertad.